¿Qué tal, amigas, amigos? Nos encontramos nuevamente aquí en el vivero del Chamizal para la segunda edición del podcast de Parques y Jardines. El día de hoy tenemos aquí la presencia de una persona muy especial que nos acompaña. Es la ingeniera Teresita Cavazos. Ella, a partir de hace algunas semanas, es la encargada del vivero del Chamizal. Muy buenos días, ingeniera. Buenos días, arquitecto. Gusto de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, pues me gustaría que nos compartiera un poquito de la experiencia que usted tiene, ¿verdad? Nosotros nos enteramos acerca de alguna experiencia pasada que tuvo con otro vivero y entonces tuvimos muy buenas recomendaciones para invitarla a colaborar aquí en el vivero del Chamizal. ¿Puede contarnos un poco acerca de lo que ha trabajado en el pasado? Con mucho gusto. Sí, hace algunos años establecimos un vivero forestal en, en un espacio de la planta tratadora, planta sur de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. Este vivero permaneció por un espacio de 5 años y allí desarrollamos pues una gran cantidad de producción de plantas. Se acondicionaron los espacios para tener desde el invernadero en donde se producía la plántula y posteriormente un área de sombreadero para su desarrollo y finalmente crecimiento fuera de esta área sombreada. Y la producción de plantas que se generaban en este invernadero eran alrededor de 35,000 plantas anuales. Una cantidad muy importante, ciertamente. ¿Qué tipo de plantas eran las principales que producían en el vivero? Pues nuestro enfoque siempre fue de producir plántulas y árboles de endémicos, plantas de la zona, plantas nativas adaptadas a nuestra zona desértica de bajo consumo de agua, que aun y cuando algunos de ellos no tienen un follaje como lo que buscamos la mayoría de las personas, sí, pues en conjunto es un área que puede sombrear diversos espacios, ¿verdad? Si eso es lo que pretendemos. Pero sobre todo lo que buscamos en ellos fue el bajo consumo de agua, puesto que algunos de estas especies es suficiente con atenderlos un año y medio, o dependiendo de la especie hasta 2 años en el cuidado del riego, y posteriormente ya no es necesario regarlos, puesto que son de esta zona y están adaptados a las bajas precipitaciones que tenemos en ellas, a excepción de este año, ¿verdad? Que ha sido un año de bastante precipitación, pero principalmente estas especies. Y estamos hablando tipo palo verde, huizache, mezquite, ¿qué otro tipo? Mimbre, Mimbre. mimbre, el pino afgano también es de bajo consumo de agua, la palma abanico también lo es, pero principalmente los que usted mencionó, el Vitex o Vitex, también como se le conoce, y también hay árboles como los elevadores o árbol del cielo, que estos son de bajísimo consumo de agua, lo mismo que el palo blanco. Correcto. Todas estas variedades muy recomendables para forestar en un contexto como el que nos encontramos, ciertamente, ¿no? Así es, porque debemos reducir el consumo de agua, bueno, en toda la población, ¿verdad? Debemos ser más conscientes, pero también lo podemos hacer a través de los árboles y de las plantas. No solamente árboles, sino también arbustos, que si lo que queremos es embellecer nuestra ciudad y nuestros hogares, también lo podemos hacer con estos árboles, que nos favorecen, porque además de darnos sombra y todas las mejoras ambientales que podamos tener, pues el impacto en el acuífero es muy pequeño, a diferencia de árboles. Aquí como norma general podemos decir que entre mayor sea el tamaño de la hoja, lo mismo será su consumo, mayor consumo. Correcto, así por ejemplo, la sesión pasada teníamos aquí al arquitecto Cosme y comentaba, por ejemplo, la hoja del moro, ¿verdad? Que tiene pues, hojas que llegan a ser más o menos del tamaño de una mano de persona. Entonces eso implica que ese tipo de árbol requiere mucho consumo hídrico, ciertamente. Entonces,
Una de las recomendaciones que estamos llevando a cabo en la Dirección de Parques y Jardines, primero que nada, es tomar conciencia, ¿verdad? Durante muchísimo tiempo se plantaron estas variedades, hablamos del moro, hablamos de la lila, que son variedades que vienen de China, o sea, vienen del otro lado del mundo, se adaptaron bien a la región porque existía agua, porque existía una condición propicia en cierto momento de la historia de la ciudad. Sin embargo, con el crecimiento de la mancha urbana, con el crecimiento de Ciudad Juárez, ya estamos llegando casi a Samalayuca, ¿verdad? Vemos ahí los fraccionamientos que hicieron cerca de Ciudad Universitaria. Y bueno, entre mayor cantidad de extensión y de población, obviamente, pues la cantidad de agua se va reduciendo de manera drástica. Y estas son algunas estrategias que estamos tomando para llevar a cabo, digamos, esa mitigación en términos del consumo hídrico. Por ahí también nos conocimos, ingeniera, en alguna reunión. Usted tiene una asociación civil. Así es. ¿Me gustaría comentarnos un poquito acerca de qué labor llevan a cabo? Sí, muchas gracias por esta pregunta, que me permite dar a conocer a la comunidad lo que estamos haciendo también en este sentido. La asociación civil sin fines de lucro se llama Instituto de Hidroponía y Agricultura Urbana, y en esta pretendemos difundir la forma de producir alimentos en nuestros hogares de una manera muy sencilla, utilizando el mínimo de agua, justamente haciendo un uso eficiente del agua, mediante dos técnicas. Uno es la hidroponía, en la que se requiere todavía menor cantidad de agua que en la organoponía. En la organoponía se trabaja con la producción de composta, primeramente, ¿verdad? Para tener un buen desarrollo de los cultivos. Y estos pues son atendidos en cuanto a control de plagas, por ejemplo, a base de insecticidas caseros que los podemos elaborar con lo que tenemos en el hogar: ajo, cebolla, chile, tabaco, flor de cempasúchil, ahorita que estamos en estas fechas en donde podemos colectarlas, deshidratarlas y conservarlas para el resto del año. Esto para el control de plagas y tener la seguridad de que el consumo de los vegetales va a ser inocuo, va a ser con características nutricionales idóneas para la alimentación de nuestra familia, puesto que si tenemos un buen sustrato, que será la composta, tendrá la planta todos los nutrientes necesarios para su buen desarrollo. Posteriormente nosotros consumimos parte de ese vegetal, que pueden ser sus hojas, sus frutos, e ingerimos esos nutrientes, y entonces tendremos a su vez una mejor nutrición en nuestra dieta familiar. Es muy importante esto que nos comenta, ¿verdad? Y la verdad es de que en los tiempos recientes se ha abierto mucho más esta dinámica de buscar un poquito la autosustentabilidad. Por ahí hemos visto, ¿no?, que ha habido muchas problemáticas, por ejemplo, con los cultivos agroindustriales que utilizan químicos, que utilizan pesticidas que muchas veces terminamos consumiendo, ¿verdad? Y bueno, hemos visto también el incremento de enfermedades degenerativas, como puede ser el cáncer, ¿no?, que está vinculado muchas veces a la alimentación. Entonces es muy importante esta labor de los cultivos urbanos, donde podemos nosotros mismos, utilizando los residuos de lo que consumimos, compostar y utilizar ese material para poder generar alimento. ¿Cómo es, si nos puede comentar, Inge, la dinámica con la población a la que ustedes llegan cuando hacen estos talleres de cultivos en contexto urbano? Bueno, hemos trabajado a lo largo de los años a través de ser voluntariado por un lado, de ir a empresas maquiladoras por otro, y en programas de gobierno. En todos, bueno, se invita a la comunidad a participar. Generalmente asisten mujeres que, bueno, tienen interés en mejorar la dieta de su familia y de hacer cambios, porque eso es lo que pretendemos, no solo aprender a producirlo y no limitarnos en el espacio, porque ese sería lo que pensara la mayor cantidad de las personas, ¿verdad? Tengo un espacio muy reducido, yo no puedo producirlo, pero lo que siempre les preguntamos al iniciar: ¿qué tiene usted, en qué ocupa las paredes de su patio?
Entonces allí en ese espacio tenemos la posibilidad de producir alimentos, claro, haciendo algunas adaptaciones. Esta es una forma. Otra es a través de las macetas verticales, en donde reducimos en el espacio, pero producimos una gran cantidad de alimentos. Es muy interesante y la verdad es de que tuve la oportunidad por ahí de estar en el huerto de unos amigos que tuve la oportunidad de conocer hace muy poco tiempo y me parece extraordinario, ¿verdad? Muchas veces las personas, sobre todo quienes hemos nacido en una ciudad, estamos muy desligados desde este contexto agrícola, ¿verdad? Donde se producen los alimentos. Estamos acostumbrados a ir a un supermercado y tomar ahí las verduras, las frutas pues de una góndola y pareciera como que es como estos productos que uno que obtiene, ¿no? Como un teléfono, como algún producto material. Piensa uno un poquito más o menos lo mismo sobre el tema del alimento, cuando en realidad pues esto crece de la tierra, ¿verdad? Entonces, cuando uno lo puede ver en vivo y en directo, como lo que hacen ustedes, pues es algo extraordinario. ¿Cuál es la reacción en su experiencia de la gente que lo ve, ¿verdad? Que lo ve en vivo, que ve cómo está produciéndose y cómo se desarrolla la vegetación? Sí, en los adultos es muy satisfactorio, ¿verdad? Desde obtener la semilla, a cultivarla, desarrollar la planta y consumirla. Pero en los niños todavía el impacto es mucho mayor. Entonces también a ellos debemos dirigirnos en todos los programas, ¿verdad? Que tienen que ver con la naturaleza, porque son muy receptivos y ellos sí replican en la información así como se les está diciendo. Entonces hay que enfocarnos a ellos y que tengan las bases para lo que en un futuro va a ser muy difícil para las próximas generaciones, como es el agua y la producción de los alimentos. Excelente. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Muy bien, continuamos aquí en el vivero con la ingeniera Teresita Cavazos. Y bueno, primero que nada, la siguiente cuestión que nos interesaría conversar, Inge, sería acerca del vivero, ¿verdad? Ya directamente sobre el espacio en el que nos encontramos. Este espacio, en lo personal, cuando llegamos a la Dirección de Parques y Jardines y pues nos dimos cuenta de que existía este espacio de producción forestal, hicimos una serie de recorridos y nos dimos cuenta de que se encontraba en una situación de mucho deterioro, ¿verdad? O sea, el invernadero como tal estaba en una dinámica de pueblo fantasma prácticamente, muy deteriorado, muy sucio, con su infraestructura prácticamente pues, en proceso de destrucción. Y después en los andadores y en los sectores que tiene aquí el vivero, pues un caos muy importante, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue su experiencia en el momento en que llega aquí al vivero, a la hora de que llega usted y empieza a observar el vivero? Sí, pues al entrar al vivero tenemos una imagen muy bonita, ¿verdad? Y la gente que se acerca dice, esto parece un bosque, y así es, justamente. Sin embargo, un vivero es una área en donde se producen árboles para luego ser llevados a otros sitios. Y aquí pues no sucedió en algún tiempo esto, no salieron esos árboles, la gran mayoría fueron plantados, están en suelo, entonces estos al no ser retirados pues fueron tomando forma, al paso del tiempo el árbol creció, su tallo bastante grueso y nos da una sombra muy bonita, pero justamente lo que queremos es un lugar en donde tengamos radiación solar para que desarrollen las plantas pequeñas que queremos retirar o llevar posteriormente a otras zonas. No había estos espacios y en el tiempo que hemos estado aquí pues hemos abierto algunos de ellos porque también había una gran cantidad de árboles secos por diversas causas, ¿verdad? Entre ellos pues las enfermedades que en el olmo principalmente es atacado por plagas y hasta que termina con el árbol. A pesar de que el vivero es un espacio de crecimiento de árboles para otros espacios, aquí se abandonó, entonces los árboles crecieron, se generó un espacio similar a lo que ocurriría en un bosque y de pronto pues tenemos ahí creciendo arbolitos abajo que nacen y se acuestan, ¿no? Tratando de buscar sol en algún punto. Pues
toda esa vegetación que desafortunadamente pues no va a tener una posibilidad de desarrollarse como debería hacerlo, ¿verdad? Entonces, Sí. definitivamente pues tenemos que estar quitando esos árboles. Muchas veces pues no nos gusta hacerlo y nos duele a quienes estamos, digamos, inmersos en esta dinámica de la ecología. Sin embargo, cuando se encuentra la circunstancia, pues es perjudicial, ¿no? Para la propia especie. Entonces, mucho de eso se está retirando, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, se está retirando porque al ser trasladado a otro lugar, de manera definitiva, no va a tener el desarrollo. Aquí está con un microclima muy especial en donde hay una humedad relativa muy alta, la humedad del suelo también lo es, pero finalmente va a llegar a otro espacio en lo que no va a tener estas condiciones y lo más probable es que finalmente no sobrevive. Correcto. Entonces, bueno, aquí son árboles pequeños, también hay que decirlo, ¿verdad? Vamos a, y afortunadamente no son muchos de ellos, entonces, pero sí es necesario hacer ese retiro para que nos dé oportunidad a desarrollar una mayor cantidad de árboles, porque estos no están uno al lado del otro, sino que están espaciados. Entonces, eso nos limita también y nos va a dar oportunidad de que pongamos una mayor cantidad de árboles a desarrollar. Excelente. Y en el caso de las variedades que se encontraban aquí en el vivero cuando usted llega, ¿cuáles son las que particularmente están en una mejor condición? Por ejemplo, se tiene en plantación, perdón, en suelo, se tiene huizache, hay magueyes, eh, palmas, palma abanico, hay una gran cantidad, palos verdes también, un poco de pino, una pequeña cantidad porque la gran mayoría sí se ha retirado para ser trasplantados al área de parque del chamizal. Correcto. Esos fueron principalmente olmos que han tenido pues un mal desarrollo porque la proximidad entre uno y otro apenas es de 10 centímetros o de 5 centímetros, entonces al retirarlo pues se van a lastimar sus raíces. Estamos esperando para hacer el retiro de árboles que luego serán colocados en otros lugares, que llegue el invierno o cuando el árbol ya tire sus hojas. Esto nos indica que el árbol entró en dormancia y que nosotros podemos manipular la raíz sin ningún problema. Inclusive puede quedar expuesta sin estar cubierta totalmente de suelo y no le va a pasar nada. Esto sucede en los árboles que tiran sus hojas, que son los caducifolios. Correcto. Lo que no podemos hacer en los árboles que permanecen verdes de manera continua. Ahí sí, en cualquier época del año, habrá que proteger su raíz para llevarla de un punto a otro. Cuando se hace un trasplante. Sí. Correcto. En el sentido de hacerle el trasplante, ¿cuáles son las épocas más propicias? Las más propicias tenemos dos en el año. Bueno, es a inicio de año, enero, febrero, cuando el árbol está dormido, o, bueno, como decíamos, ¿verdad? En el caso de los árboles que no tiran sus hojas, que son los perennifolios, pues esos también son, si observamos los pinos, las tuyas, los cipreses, permanecen en perfectas condiciones en temporada de otoño, de invierno, porque son árboles pues que desarrollan bien, están contentos en esas fechas. En épocas de mucho estrés por calor y por humedad relativa baja, que es el verano intenso, ahí no es recomendable hacerlo. Habrá que esperar hasta el mes de septiembre, finales de septiembre, octubre, en el que podamos hacer, pero de preferencia sería septiembre, porque el árbol tarda aproximadamente 2 meses en adaptarse al cambio, en cualquier fecha, 2 meses. ¿Y cómo vamos a saber cuando el árbol ya se adaptó, o las plantas o las hortalizas inclusive? Es cuando ya le salen las primeras hojas, ya es el momento, ya la raíz creció lo suficiente, porque la raíz es podada, o cuando, a menos que lo llevemos en bolsas, pero está estresada también la raíz, porque tiene poco espacio de crecimiento. Entonces,
llevada ya a su lugar definitivo, tiene que adaptarse, tiene que formar nuevas raíces, mismas que le permiten tomar los nutrientes, el agua y sostener a la parte aérea, ¿verdad? Que es del tallo hasta hojas y ramas. Entonces es el momento cuando ya le salieron los primeros brotes, ya se adaptó. Entonces en invierno sí necesitamos esos 2 meses. Pero si llegan las bajas temperaturas, no vamos a tener la oportunidad de corroborarlo porque va a entrar en dormancia. Entonces lo ideal es en septiembre, finales de septiembre. Muy bien. Esta dinámica, digamos, es la que estamos nosotros llevando a cabo con el tema de la forestación, ¿verdad? Mucha gente nos decía que, ¿por qué no hacíamos, por ejemplo, llevar árboles en el verano a los parques? Entonces, un poquito está vinculado a esto, ¿verdad? Con lo que es el estrés que el árbol recibe en términos de estar siendo trasladado, sobre todo la raíz, que es como una parte muy importante, ¿verdad? Si lo hacemos en esos momentos con la alta incidencia de los rayos ultravioleta, de la radiación solar y de la luz, eso puede afectar al árbol. Entonces, en ese sentido, sí es importante atender esas indicaciones que nos está compartiendo. Entonces, sí tenemos que tener eso en cuenta y actuar en consecuencia para tratar de preservar al máximo la vida del árbol. Así es. Muy bien. Entonces, vamos a hacer otra pequeña pausa y continuamos. Muy bien. Inge me estaba comentando en relación al tema de trasplantes y si es tan amable de desarrollar un poquito más sobre el asunto, por favor. Sí. Mira, lo ideal son estas fechas que mencionamos, ¿verdad? Que puede ser enero, febrero, cuando el árbol, si es árbol que tira sus hojas, que son llamados caducifolios, está dormido. Quiere decir que no tiene hojas, pero sus raíces están activas, su sistema, todo está activo, simplemente no realiza actividades como la fotosíntesis porque no tiene sus hojas, pero el árbol está vivo. Se le llama de esta manera dormancia, ¿verdad? Correcto. Pero también la otra fecha, la de septiembre, principios de octubre. Pero habrá quienes quieran hacer la plantación de un árbol en otras fechas. Aquí hay fechas como la de el verano, cuando es muy intenso, como que tuvimos con temperaturas por encima de los 40 grados. Lo mejor es esperar un poco. Si el árbol está en bolsa, no le va a pasar nada. Simplemente hay que seguir regándolo y también no demasiado riego, ¿verdad? Pero esperar a que bajen un poco las temperaturas. ¿Y qué deben hacer? Al momento de hacer la plantación, que el pozo, el hoyo en donde lo vayan a hacer, esté húmedo. Humedecerlo antes de hacer la plantación. Lo humedecen, retiran la bolsa. Si ustedes observan que la raíz está como enrollada, enroscada, o que no está vertical, entonces lo mejor es cortarla, es hacer una poda de raíz, y es una agresión para el árbol y va a responder por sobrevivencia a formar mayor cantidad de raíces. Eso va a hacer que se adapte de mejor manera, pero su raíz debe ser vertical. Hay raíces secundarias también, que estas son en otra dirección, en dirección tiende a ser horizontal, pero son las más pequeñas. Entonces lo recomendable es hacer una poda y en cuanto cubra el árbol, regar. Es muy importante el riego y hacer riegos frecuentes en caso de que haya temperaturas muy altas. ¿Cuál sería, según su pensamiento, la cantidad de riego que se tiene que hacer después de la plantación? ¿Cuántos días después de que se planta se tiene que estar regando de manera recurrente? Si lo hacemos en febrero, enero, febrero, también hay que regar, ¿verdad? Porque la raíz está activa. Correcto. Pero como no tenemos hojas a través de las cuales transpire el árbol, evapotranspire, se llama en las plantas, no va a haber pérdida de humedad. Entonces ahí va a permanecer en el suelo y lo pueden espaciar a una semana
a partir de la fecha que hicieron la plantación, a una semana el segundo riego, si permanecen las bajas temperaturas, así una vez por semana y una cantidad muy pequeña de agua, porque esta no se pierde ni por evaporación y poco se perdería hacia abajo, ¿verdad? Por infiltración. En cuanto empieza la actividad del árbol, a inicios de la primavera, cuando ya la temperatura aumentó, entonces sí lo podemos hacer 2 veces por semana, pero conforme la temperatura vaya aumentando. De principio nada más sería una por semana. Ok, perfecto. Vamos a hablar ahora un poquito sobre qué retos se enfrentó a la hora de venir a trabajar aquí al vivero y de qué manera se han ido superando estos retos. Bueno, el primer reto y más importante fue no encontrar espacios en donde colocar árboles que están en bolsa y que por alguna razón los pusieron bajo sombra, ¿verdad? Entonces el crecimiento de ellos ha sido muy lento porque no tienen radiación solar. En ellos pues no se realizan las actividades metabólicas de la planta y no hay nutrición para el mismo árbol. Por eso es que es necesaria la luz solar. Ese fue el primer reto. Se empezó con la limpieza. Los colaboradores que están aquí laborando, finas personas, todos, primero se les explicó para qué hacer las cosas, por qué necesitábamos retirar árboles secos o árboles dañados por la falta de luz solar, y ellos entendieron y solo fueron decidiendo. Yo no tenía que estar con ellos para decirles, retire este árbol, este sí, este no. Ellos entendieron y una vez que yo ya no esté, ellos lo van a poder hacer porque ya están preparados para ello, ya tienen la información. Y segundo, ir habilitando espacios. Por ejemplo, alguien inició la actividad de la lombricomposta en un espacio, ya lo habilitamos, ya tenemos un poco de lombrices en esa lombricompostero, pero de la misma manera, ¿verdad? Se les explica al personal para qué se van a hacer las cosas y el beneficio de hacerlo, cómo ellos van a tener pues mejores formas de trabajo si lo hacemos ahorita. Sí le invertimos un poco de tiempo y de esfuerzo, pero después solamente vamos a tener los buenos resultados. Es muy interesante eso que menciona, ¿verdad? Muchas veces tenemos la idea de que la gente simplemente necesita recibir instrucciones, como quitándole su capacidad de raciocinio, ¿verdad? Esa situación es una cuestión que yo no he entendido mucho a través del tiempo, ¿verdad? El hecho de que sea docente universitario y que haya sido hijo de maestros, pues quizá me genere una perspectiva distinta en términos de el hablar con la gente, en explicar cosas, el tratar de que la gente empiece a ejercer la capacidad de pensamiento crítico que puede llegar a desarrollar. Creo que es fundamental y eso que usted acaba de mencionar pues me parece relevante, ¿verdad? Si los trabajadores no hacen solamente una repetición de la actividad que tengan que hacer, sino entienden lo que están haciendo, eso puede generar que se desarrolle de una manera muchísimo mejor la labor que llevan a cabo. Entonces sí creo muy, muy importante eso que nos comenta y bueno, se agradece para que pues, la gente trabaje, uno, mejor y dos, con mayor calidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque saben que lo que están haciendo va a tener una repercusión, una consecuencia que va a ser positiva para el vivero en este caso y sobre todo para la ciudad, porque al final de cuentas este arbolado que vamos a estar produciendo pues va a ser para nuestros parques, para nuestros camellones, incluso para la donación de la casa de las personas de Ciudad Juárez. Entonces sí es muy relevante, es muy importante. ¿Qué otras cuestiones se han estado desarrollando? Por ejemplo, recuerdo mucho que fue usted quien me hizo el informe de que se estaba usando demasiada agua de manera innecesaria, ¿verdad? Se tenían tomas de agua que vertían una salida de 4 pulgadas. Sí. Entonces, ¿se ha estado tomando cartas en ese asunto? Sí, cómo no. Sí, ahorita cuando yo ingreso a trabajar al vivero, ya no estaban operando las tuberías de 4 pulgadas, ya estaban utilizando las de 2, pero una gran cantidad de agua, aún y cuando es agua tratada,
bueno, hay que hacer un uso eficiente. Y entonces, pues estamos implementando otros dos sistemas. El sistema de riego por aspersión, que ya en la próxima semana se va a instalar, y lo mismo el riego por goteo. Vamos a ver cómo funciona porque la calidad del agua no es buena para los goteros, aunque hay unos goteros que son limpiables. De cualquier forma, las impurezas que tiene el agua tratada para este sistema en especial, pues nos pueda generar problemas. Vamos a trabajar con un área pequeña para ver la respuesta y si es favorable, entonces lo vamos a implementar en muchas partes del vivero para eficientarlo, porque así como se está haciendo en este momento, hay una eficiencia del 50%, porque el agua rodada así es, ¿verdad? Desde el punto que sale hasta que llega al destino final, tenemos una eficiencia del 50%. Quiere decir que la otra parte se nos está perdiendo. Y bueno, estamos en una zona en donde no podemos darnos ese lujo. El riego por aspersión tiene un 85% de eficiencia. El resto ya se pierde por evaporación o por infiltración. Pero en el riego por goteo tenemos un 95% o más si no tenemos fugas. Entonces estamos aprovechando en su totalidad casi los litros de agua que estamos invirtiendo. Esa es una excelente noticia, ¿verdad? Desde que nosotros llegamos a la Dirección de Parques y Jardines, una de las problemáticas importantes que teníamos era la capacidad de generar suficiente agua para regar un espacio como el Chamizal, ¿verdad? Que tiene alrededor de 90 hectáreas de espacios verdes, de arbolado, de pastos, de arbustos. Entonces, normalmente, sobre todo cuando nos encontramos en el verano, en las épocas de mayor temperatura, hay momentos críticos en los cuales estamos ahí con el estrés de si vamos a tener agua o no vamos a tener agua. Entonces aquí usted nos está dando una de las claves realmente de que si utilizamos agua rodada, o sea, si inundamos directamente, pues la mitad del agua que estamos utilizando se va a perder y la otra mitad se va a aprovechar. Entonces es esta dinámica, ¿verdad?, de que hemos entrado desde hace ya varios meses en la cual estamos buscando la manera de pues, obtener los recursos para establecer líneas de riego, en algunos casos por aspersión, porque el espacio que tenemos que regar es muy amplio, y en otros casos por goteo, donde pues, tenemos arbolado específico o zonas de arbustos, entonces ahí podemos aprovechar mucho el agua y esto nos va a ayudar a que el agua que producimos en la planta tratadora nos permita hacer buen uso en el parque y mantenerlo en una buena condición. Vamos entonces a otra pausa y continuamos. Muy bien, regresamos al bloque final y continuamos aquí con la Inge Teresita Cavazos. Inge, en este caso me interesaría conocer un poquito la visión que tiene usted para el desarrollo del vivero del Chamizal. Recordemos que muchas de las plantas que tenemos actualmente para donación son a su vez donadas por otras instituciones. Pero en este caso, ¿cuál es la visión que tenemos para el desarrollo de este espacio? Sí. Bueno, sí tenemos plantas donadas porque parece ser que durante algún tiempo no se produjeron plantas en el vivero, pero tenemos la capacidad, aún con las condiciones en las que se encuentra el invernadero, haciéndole unas poquitas adecuaciones, de producir hasta 40,000 plantas. De esas, bueno, habrá que ver cuáles son las necesidades para los parques, qué tipo de vegetación quiera establecer la Dirección de Parques y Jardines, y en base a eso definir las cantidades de unas y otras especies. Para ello nosotros ya estamos preparados, ya hicimos la colecta de semillas de esta misma del vivero y tenemos árboles de gran tamaño del cual colectamos su semilla porque es lo recomendable. No buscar árboles jóvenes, sino buscar árboles maduros para que la semilla tenga las mejores condiciones genéticas para ser reproducida. Entonces, pues nosotros estamos preparados con muchas especies y las que mencionamos y tenemos también dos tipos de árboles frutales que son el granado y el membrillo.
del cual queremos también hacer árboles. Estos no son a través de semillas, sino a través de estacas. Entonces vamos a esperar que ellos tiren sus hojas, que estén dormidos, para luego hacer el corte de sus ramas y de estas sacar las estacas, que son tramos cortos de 20-25 centímetros de longitud de esas ramas que fueron seleccionadas. El diámetro adecuado es el de más o menos el grosor de un lápiz. Así deben ser las ramas que se seleccionan. Y estas pues las vamos a preparar para tener a partir de este tramo de la rama un nuevo árbol. Entonces esperamos tener también al menos estas dos especies, puesto que son las que tenemos en el vivero. ¿Qué otras especies frutales considera usted que son recomendables? Por ejemplo, en caso de que podamos iniciar y buscar hacer producción de esas variedades. Sí, mire, estas que le acabo de mencionar son tolerantes a la falta de agua, o sea, son de baja demanda, más bien, ¿verdad? Correcto. Y lo mismo es la higuera. La higuera es un frutal que demanda muy poca agua. La mayoría de las personas le proporcionan más de lo que requiere, como sucede en todos los árboles y en todas las hortalizas y en todos los arbustos. Se riega más de lo que la planta necesita, y eso es un desperdicio, ¿verdad? Que es regularmente agua potable y en pocos de los casos pues agua tratada. Pero si hacemos conciencia de esto y eficientamos el agua, pues de esta manera pues, se podrán cubrir más áreas, más parques, más casas habitación y tendremos una ciudad más arbolada, ¿verdad? Sin estresar o sin impactar, ¿verdad? Sin impactar al acuífero. Correcto, eso es fundamental, ¿verdad? Hay estimaciones que tenemos agua para 10 años, incluso menos, ¿verdad? Hay estimaciones de que por el ritmo al que está creciendo la ciudad y por la cantidad de gente que habita en esta región, ya los mantos acuíferos están muy abatidos. Entonces, fundamental para poder hacer cambios en la ciudad, que la gente tome conciencia, ¿verdad? Hemos recibido por ahí algunas críticas de personas que están vinculadas al rubro de los agrónomos, porque hemos estado proponiendo esta nueva paleta vegetal donde las especies endémicas o propias de regiones semidesérticas como la nuestra sean las que primen en lugar de árboles que son muy populares en Ciudad Juárez como el moro, como la lila. Y esto realmente no es un capricho, no es una idea que se nos ocurrió y que queremos forzar, sino realmente estar una respuesta a la condición en la que se encuentra nuestra ciudad, ¿verdad? Entonces, mucho de lo que yo digo cuando hablo con gente en los parques, que hablo con gente en distintos ámbitos, pues es que se tome conciencia. La naturaleza es muy sabia y nos dice, ¿verdad? Muchas veces los seres humanos hemos desarrollado esta arrogancia de pensar que somos muy capaces y que somos muy geniales, pero la realidad es de que la naturaleza nos muestra todo el camino para todo. Entonces, muchas veces llevo yo a la gente fuera de la mancha urbana y le digo, a ver, dime dónde están creciendo los árboles. Y voltean y todo lo que ven son arbustos, ¿verdad? Vegetación pequeña. Entonces ahí está la pauta de lo que tenemos que tomar de ejemplo. En este sentido, ¿qué tipo de arbustos considera usted adecuados para forestar los parques, por ejemplo? Pues mire, para los parques, sí iba a mencionar el maguey, pero el maguey tiene espinas, ¿verdad? En la punta y en los bordes de sus hojas. Sin embargo, también los habitantes necesitamos aprender a respetarlos, a respetar las plantas, y que están ahí no para que nos hagan daño, sino para que nos den una bonita vista, pero todas nos producen oxígeno y nos producen una bonita visión, una relajación, que mejora nuestra salud mental. Correcto. Entonces, lo mismo con los árboles que tienen espinas, que tenemos como un desprecio hacia ellos. Y bueno, el árbol va a crecer y ya una vez que ha crecido un poco, está fuera del alcance de los niños, que son los que debemos de cuidar, ¿verdad? Los adultos sí entendemos, pero
pues debemos ser más conscientes en ese sentido. Una de las cosas que yo menciono mucho, ¿verdad? Porque eso que acaba usted de comentar sobre el tema de las espinas y de los niños en los parques, pues yo le hago referencia a la gente que los árboles no son juegos infantiles, no son aparatos de ejercicio, ¿verdad? Entonces hay que tener claro que por algo ponemos áreas de juegos infantiles, ponemos áreas de ejercitamiento, que es lo que podemos utilizar para llevar a cabo estas actividades. Muchas veces tenemos que trabajar en la concientización tanto de las personas adultas, que son muchas veces las que rechazan los árboles de espinas, y en los niños al respeto a la naturaleza. Muchas veces de repente se les ocurre a los chicos y empiezan a patear los arbolitos. Y entonces, desde edades tan tempranas, pues tenemos que generar concientización, ¿verdad? Hay una experiencia muy importante que hemos desarrollado a través del tiempo en términos de participación comunitaria, y es muy satisfactorio ver cómo los niños ven el ejemplo de los adultos y aprenden de una manera muy rápida. Por ahí en algunas intervenciones que hemos hecho se hace trabajo comunitario con vecinas, vecinos, por ejemplo para pintar una cancha, para pintar mobiliario o para deshiervar, para hacer cualquier tipo de actividad comunitaria en los espacios públicos, y los niños tienen una alegría por colaborar, o sea, ver al adulto hacerlo y querer ayudar. Entonces creemos que es el camino para que Juárez a partir de unos pocos años en el futuro tenga otra dinámica, ¿verdad? Ya no sea esta dinámica de personas que pues crecieron sin una guía, crecieron en un contexto muy agreste y por ende pues terminan siendo agresivas, terminan siendo violentas en muchos aspectos. Entonces creemos que esa es una de las bases, ¿verdad? Y también el acercarse a la naturaleza. Esa es la otra cuestión. Quienes hemos nacido y crecido en contextos urbanos, muchas veces nos desligamos de lo que es la naturaleza. Entonces, la importancia de estos espacios como el Chamizal o como los parques que estamos trabajando van mucho por ese lado, ¿verdad? También por el lado de hacer conciencia en la gente en que esto es algo de lo que somos parte. Así es. Para dar contestación a su pregunta de los arbustos, bueno, está el cenizo, ¿verdad? El cenizo, que es en una zona desértica, de bajísima demanda hídrica. Está el rosa laurel, también es muy tolerante a la falta de agua. Está la lantana, que nos dan flores hermosas y tienen baja demanda de agua, aunque es un poco más baja la planta, ¿verdad? Sí. Rastrera, pero también se puede introducir en estas áreas, porque pues tendremos una bella imagen con flores. Claro. Eso es muy importante. El arquitecto Cosme mencionaba mucho el tema de esta relación simbiótica que existe entre algunas variedades de árboles, de arbustos y de plantas con flores, ¿verdad? El tema de que atrae, por ejemplo, insectos que polinizan y que traslada pues la polinización y que ayuda a estos ecosistemas. En ese sentido, pues también está la parte paisajística, ¿verdad? La cuestión estética de cómo es un jardín que tiene flores, que tiene árboles, que tiene arbustos y que tienen variedad entre la forma que tiene cada una de estas variedades, pues es importante también, ¿verdad? Y ayuda a lo que usted comentaba hace un momento, esta cuestión no solo ambiental, sino también de sensaciones, ¿verdad? Hacia los seres humanos. Creemos también que toda esa dinámica pues es lo que vamos a empezar a aplicar en la intervención de los parques. Para ir terminando, Inge, y agradeciendo mucho su tiempo, su conocimiento, que nos comparta su conocimiento, ¿qué le gustaría comentarnos finalmente en relación al vivero, al chamizal y al futuro forestal de Ciudad Juárez? Pues primero que es un área muy bonita, ojalá la gente tenga oportunidad de visitarla y de ver lo que estamos haciendo aquí y lo que vamos a hacer en los próximos meses. Pero también que tomen conciencia de que vivimos en el desierto, decidimos estar en esta zona. Con el clima adverso como lo tenemos, también los árboles están en un clima adverso y su respuesta es esta, a permanecer. Entonces, pues hacia ellos hay que dirigirnos la mirada y ver la respuesta. Ahora el término resilientes, ¿verdad? Pero antes decíamos resistentes, son resistentes, así como también lo somos nosotros. Entonces, pues hay que estar de la mano en esa resistencia. Correcto, y bueno, con la asistencia de usted y de gente como René, como Néstor, que
Rubí, que han estado colaborando aquí con la Dirección de Parques, pues estaremos dando talleres, estaremos dando charlas, información continua a través de redes, a través de talleres presenciales para que cada vez haya más gente con conciencia de todos estos temas que hemos estado tratando. Este podcast es un ejemplo de ello también, ¿verdad? Difundir información que personas especialistas como ustedes pueden darnos y que la ciudadanía puede escuchar. Muchas veces no tienen mucho tiempo para venir hasta el chamizal, ¿verdad? Pero todos tenemos tiempo para estar en el teléfono, entonces hay que aprovechar esas posibilidades y bueno, invitamos a la gente para que pues si le gusta este podcast, pues lo comparta, ¿verdad? Comparta la información. Esto tiene como objetivo generar conciencia en la ciudadanía y que esta conciencia permita que nuestra ciudad cambie su dinámica en cuanto al forestado, en cuanto al cuidado de la masa forestal que ya existe. Y así que bueno, pues le quiero agradecer mucho, Inge. Seguimos trabajando y esperemos tener muchos más recursos para incrementar la cantidad de producción de árboles y la calidad arbórea que tendrá Ciudad Juárez de aquí en adelante. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias.